Bien, vamos a ver la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver los métodos de Runge-Kutta, el método de Euler y en particular el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Iniciamos recordando brevemente cuáles son las ecuaciones diferenciales más comunes que vamos a tratar. En ingeniería de procesos vamos a tratar con la ley de Fourier y la ley de Fick. En este caso, la primera ley de Fick, que me describen en ambos casos procesos difusivos, procesos donde se transfiere una cantidad, en este caso eh, la energía calórica, y en este otro caso una sustancia, ¿sí? Porque se aplica para transporte de masa. Por otro lado, vamos a ver también ecuaciones de orden superior a las de primer orden mostradas aquí arriba, ecuaciones diferenciales de segundo orden, las que describen el movimiento armónico, son también utilizadas en ingeniería, principalmente para la parte de control de procesos. Cuando tenemos ecuaciones, como en este caso, de segundo orden, lo que vamos a hacer es una descomposición de estas ecuaciones diferenciales a ecuaciones de primer orden. La descomposición más simple que hacemos es tomar la derivada primera que vemos aquí, aplicamos una sustitución, declaramos una variable y igual a esta derivada, por lo tanto la derivada de y va a ser igual a la derivada segunda, como se muestra aquí. Por lo tanto, esta va a ser una derivada, componente de un sistema, y esta que está aquí abajo, que no es nada más que la transformación de la derivada de la ecuación diferencial inicial aplicada a este sistema. Resolviendo en conjunto estas dos condiciones, estas dos ecuaciones diferenciales, con las apropiadas condiciones iniciales, vamos a resolver el problema equivalente a una ecuación diferencial de segundo orden. Si son de orden superior, se procede de la misma forma. En general, las variables independientes que nosotros vamos a manejar van a ser el tiempo o en algunos casos van a ser la posición en el espacio. Esas son las más generales. Bien, recordar entonces que nosotros vamos a tratar con la resolución de problemas de valores de valores iniciales. Los métodos que vamos a ver, como mencionamos, el método de Euler y el método de Runge-Kutta, en particular el método de cuarto orden y además el de primer orden, que es el método de Euler. Bien, empecemos por el método de Euler. En el método de Euler lo que hacemos es, partiendo del valor inicial, este que está aquí, utilizando un valor de phi, una función phi que va a estar definida para el método de Euler exactamente como la, la derivada de la ecuación diferencial explícita que tenemos. El proceso, entonces, en el método de Euler, lo que nosotros hacemos es calcular el nuevo valor de la función solución y a partir del valor inicial más la derivada aplicada en el punto I multiplicado por el paso H, donde los datos que tienen que ser conocidos son la derivada, necesitamos conocer la derivada, necesitamos conocer el punto inicial, es un requisito, necesitamos conocer este paso H, que a veces es dato del problema, otras veces lo vamos a tener que asumir,
pero tiene que ser un valor conocido antes de resolver el problema, y el valor final al que queremos llegar, que generalmente está dado como el valor x máximo. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir construyendo la función y a diferentes valores de x como variable independiente. Vamos a tener el x0, que le va a corresponder su y0, que son los valores iniciales. Vamos a tener un x1, un y sub 1, un x2, un y sub 2, donde la distancia entre los x es h. Y vamos a trabajar con un método donde h es constante en todo el rango de solución. Al final vamos a tener una función definida por una tabla de valores de este tipo. Con esta tabla de valores vamos a tener puntos discretos, y con estos puntos discretos nosotros vamos a tener suficiente información para definir la función. Si queremos valores en puntos intermedios, tenemos dos opciones. Una es reducir este valor de h, hay que volver a resolver la ecuación diferencial, o aplicar una interpolación con alguno de los métodos que vimos en las unidades anteriores. Entonces, gráficamente el método de Euler, ¿qué es lo que hace? A partir de este punto inicial, xi y sub i, calculamos la pendiente de la función en este punto, que está dada por la derivada, ¿sí? Por esta información que tenemos acá. Prolongamos esta derivada hasta que corte el nuevo valor de x. Sabemos el nuevo valor de x porque sabemos h. Y tenemos el valor predicho por el método de Euler. A continuación, si queremos seguir construyendo la función, entonces estos dos puntos rojos van a ser los puntos de mi función predicha. Si queremos construir el siguiente punto, va a haber que calcular nuevamente la pendiente en este punto, ¿sí? Reemplazando el valor de xi más 1 y sub i más 1 aquí en esta función, ¿sí? Que es la misma que la derivada. Obtenemos un nuevo valor de phi en i más 1, y ese valor se usa aquí abajo para calcular el valor. Esto será ahora en la segunda iteración sería i más 1, y vamos a obtener el i más 2. Y así vamos construyendo los puntos. Entonces, gráficamente se prolonga esto, se llega al nuevo valor de, vamos a suponer que está aquí, x i más 2, y este es el nuevo punto de mi función, y este es el nuevo punto de x i más 2. Y a partir de ahí sigo con el mismo procedimiento. Calculo la pendiente aquí y prolongo, vamos a suponer que la pendiente tiene esta inclinación, prolongo hasta el nuevo valor de x i más 3, y así sucesivamente. Este va a ser el valor predicho, y ahí voy construyendo la función. Vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? El mismo ejemplo que vimos antes. Tenemos la derivada, tenemos la condición inicial. Esta condición inicial nos dice cuál de las funciones, de la familia de funciones posibles, es la que vamos a buscar. Ya es dato el valor de h. Obviamente el valor inicial coincide con este valor, el valor inicial de x, y el valor final de x es 4. Vamos a usar el método de Euler. Por lo tanto, el primer valor que colocamos aquí en mi tabla, siempre va a haber una tabla, vamos a colocar el valor de x y el valor de y con el método de Euler. Adicionalmente, solamente porque conocemos la función y es posible de integrar, conocemos el valor verdadero de y a cada uno de estos valores de x. Y por eso, nada más que por eso, podemos calcular algún error en la solución. ¿Sí? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Primer paso es colocar estos dos valores.
valor inicial de x y de y. Son datos. Para obtener el siguiente valor de y, hay que procesar, hay que reemplazar estos valores en esta derivada, hay que reemplazar el valor de x por 0,5. Hay que operar, eso nos da una cantidad numérica que vendría a ser justamente esta f. Se multiplica por h, luego de multiplicar por h, se suma el valor anterior de y, o sea, el valor que está aquí arriba, ¿no? Y tenemos como resultado 5,25. Ya tengo 2 puntos en mi tabla. Vamos a ver cómo hacemos para calcular el siguiente valor de x. El siguiente valor de x es el valor anterior más h. Hay que acordarse que la distancia entre las x siempre va a ser h. Siempre va a ser h. Por lo tanto, el tercer valor en mi tabla se va a calcular reemplazando este valor 1 en esta fórmula, ¿sí? Todos los lugares donde diga 1. Tenemos el valor de la derivada en ese punto, se reemplaza este valor en esta ecuación, se multiplica por h, se le suma el valor anterior de y, que es el que calculamos anteriormente, 5,25. Obtenemos como resultado este valor, 5,875. Y así se va construyendo la tabla. Entonces, lo que tenemos a la derecha es un gráfico donde en esta curva negra son los correspondientes a graficar esta columna y esta columna. Entonces, tenemos aquí los puntos calculados y los puntos calculados me permiten conocer valores intermedios mediante una interpolación. Aquí, a los efectos de guiar de guía para el ojo, los puntos están unidos con una línea recta. Muy bien, se puede aplicar una interpolación lineal. A medida que yo disminuyo el valor de h, miremos aquí, cuando el h vale 0,25, tengo esta curva celeste. Con esta curva celeste me estoy acercando al verdadero valor de la función. ¿Sí? Esta función se pudo obtener solamente porque esta función es analítica y tiene una integral fácil de realizar. De esta forma, el método de Euler es muy fácil de plantearlo, pero como vemos aquí hay algunas discrepancias entre valores verdaderos y el valor que se obtiene por la forma aproximada. Se va a mostrar más adelante que a medida que uno disminuye el valor de h, el paso de la variable independiente, la solución converge, es decir, se acerca a la solución verdadera, a la función que yo estoy buscando. Y miremos, por otro lado, los errores. El cálculo del error en esta tabla se puede hacer de varias formas. Una, analizando cuál es el error que se produce para pasar del punto inicial o del punto i al punto i más 1. Allí, como tenemos una fórmula muy simple, esta que está aquí, para calcular por el método de Euler, vamos a tener errores de truncamiento. Ya los vamos a discutir más adelante, pero tenemos un error de truncamiento local, ¿sí? Que sale del hecho de avanzar desde este punto a este punto, desde este punto al siguiente. Entonces, cada vez que hacemos este avance, se va a generar un error de truncamiento. Y dependiendo del punto inicial, ¿sí? El verdadero valor, el valor conocido, que siempre es el punto de inicio, todos estos sucesivos errores de truncamiento locales, más los errores de redondeo que salen de operar los números, van a producir un error de truncamiento global, un error global en esta predicción. El cálculo de la predicción global
no se puede estimar a priori, es muy complejo. Pero por otro lado, el valor, de todos modos está calculado aquí, de- por otro lado, el valor de truncamiento local sí se puede estimar a priori a través de una expansión de serie de Taylor, que lo vamos a ver más adelante. Pero miremos cómo pueden ir siendo los valores del error global. Algunas veces son por defectos y otros por exceso. En general, lo que estamos viendo aquí, que si miramos las gráficas, las dos gráficas negras, en algunos casos el método de Euler hace que se acerque a la solución verdadera y otros que se aleje ligeramente, y esto va a ser muy dependiente de este valor de h. Ya lo vamos a ver. Aquí está un algoritmo para el cálculo del método de Euler utilizando Octave o MATLAB. Es un script donde aquí definimos la función. Como es una función analítica, primeramente definimos las variables que vamos a usar. Definimos cuál es el valor inicial de i, o sea, la variable dependiente de la cual queremos conocer, su forma, el valor de a, o sea, el valor inicial de la variable independiente, el valor de h, el valor final, hasta dónde queremos calcular. Después yo estoy almacenando la solución, voy a almacenar en este vector que se llama res. Y en él voy a ir acumulando todas las soluciones paso a paso. Entonces, como primer lugar voy a usar una variable auxiliar y subí, que va a ser el valor de la variable dependiente o la función que yo voy a ir obteniendo. Entonces paso el valor inicial a esta variable auxiliar y empiezo el bucle. El bucle es todo el proceso que va a ir repitiéndose porque este es un proceso iterativo. Entonces, la variable del bucle se llama i, va a ir desde el valor de a hasta el valor de b menos h. Lo escribí de esta forma por la manera en que hago las cuentas. Pero si uno reestructura esto ligeramente, se puede escribir como valor final b, no hace falta que sea b menos h. En primer lugar, hago una sustitución de los valores, todos los lugares donde diga x, que adopte el valor de i, que es este vector del contador for. En todos los lugares donde diga i, en mi función, recordemos que la función es esta. En todos los lugares que diga i, que tome el valor de i, que la primera vez va a ser el valor inicial conocido y las siguientes veces van a ser los valores de i calculados por el método de Euler. ¿Y dónde está el método de Euler? Justamente está aquí, en esta línea. Esta línea que está aquí, el valor nuevo de i es el valor anterior o actual más esta pendiente por h, donde d sub e es la pendiente. Y la pendiente se va a calcular, se calculó en la línea de arriba, que se calculó exactamente tomando esta función que está acá, para cada valor de i y de x. Entonces, haciendo el cálculo, almaceno todos los resultados. Fíjense, voy a almacenar el valor de la variable independiente, el valor de la pendiente para tener un dato y el valor de la función, ¿sí? el otro componente del par ordenado que acompaña a x. Para que me escriba en forma de decimales, utilizo el comando bpa con 5 decimales. Luego guardo el valor obtenido de i sub n en la variable auxiliar i sub i y vuelvo el bucle. Hago el bucle hasta llegar al punto final. El punto final era 4. El punto inicial era 0. Y una vez tengo todos los resultados, grafico, ¿sí? Estos dos resultados, la primera columna y la tercera columna, esta que está acá. ¿Sí?
tengo la gráfica que está acá, que es muy similar a la gráfica que vimos antes, porque es la misma función y estoy tomando los mismos datos. Si yo el método el valor del paso h en el método de Euler, lo único que hice fue agregar un bucle for, agregué estas líneas y estas otras líneas, ¿sí? Las coloqué dentro de un bucle for que está, este es el final del bucle y este es el inicio del bucle, que es un bucle solamente para ir variando el valor de h. Primero calcula con un h de 0,5, después 0,25, de 0,1, de 0,05. Todos estos valores los grafica aquí, en este gráfico de la derecha, y vemos la misma curva que vimos al principio, cuando h era 0,5, cuando h es 0,25, cuando h es 0,1 es color naranja y es color violeta cuando h es 0,05. Fíjense, yo no dibujé acá, pero cada vez nos estaríamos acercando a ese valor verdadero de la función, que yo no lo dibujé acá, pero está muy cercano a la línea violeta. Después pueden comparar con el archivo que ustedes tienen. Lo otro interesante es que a medida que disminuimos el valor de h, nos vamos acercando cada vez más en forma asintótica, ¿sí? Fíjense, en forma asintótica a la solución verdadera. Y esto es una característica de la convergencia del método de Euler. La convergencia con respecto a h. Fíjense que si sabemos de esta convergencia, no hace falta tener, para hacer comparaciones de los valores que vamos obteniendo, no hace falta tener una función analítica que se pueda integrar, sino el procedimiento que vamos a hacer para decir que la solución que obtenemos es buena es analizar este grado de convergencia. Lo vamos a ver más adelante. Bien, respecto a los errores de truncamiento, a los errores que tiene el método de Euler, tenemos los errores de redondeo, que son los errores que salen de usar un número de cifras significativos reducido, y los errores de truncamiento. Como mencioné antes, hay dos errores de truncamiento, uno local, que sale de avanzar cada paso en el método de Euler, y uno propagado, que sale de considerar todos los pasos que se dieron antes del último. Todo eso constituye el error de truncamiento total. Este error de truncamiento total es muy difícil de calcular si no se tiene la función, como dije antes, pero el de truncamiento local sí se puede. ¿Y cómo se hace? Aplicando una expansión en serie de Taylor, como está aquí, ¿sí? Acuérdense que las series de Taylor siempre nos vienen a dar una mano y a ayudar para medir el error que tenemos en nuestros cálculos. Si nosotros truncamos aquí la serie de Taylor, tenemos el método de Euler. Esto es el método de Euler, tal cual. Entonces, todos los términos que siguen a la sucesión nos estarían midiendo el error del valor del avance local, ¿sí? Del avance local del método de Euler. Nosotros habíamos visto que el término más grande, este que está aquí, es el que nos permite dar el error de truncamiento en forma más significativa. Entonces, hay diversas formas de trabajar con esto. En general, el error de truncamiento, para analizar cuantitativamente el método de Euler, vamos a tomar el primer término y vamos a ver que es proporcional a la derivada primera y a h al cuadrado y a la derivada primera. ¿Esto qué significa? Que nos va a dar soluciones exactas el método de Euler cuando esta derivada primera es 0. Y esta derivada primera no es otra cosa que la derivada segunda de la primitiva, ¿sí? La derivada segunda de la primitiva y la derivada segunda de la primitiva, si nuestra función solución es y, vendría a ser la derivada segunda de y.
Por lo tanto, el método de Euler nos va a dar soluciones exactas cuando esta y es un polinomio de segundo grado. Otro análisis que hacemos de la fórmula es decir que el error de truncamiento o el error aproximado de truncamiento es de orden de h al cuadrado. ¿Qué significa? Que si nosotros disminuimos a la mitad el valor de h, el error de truncamiento, perdón, el error de truncamiento disminuye 4 veces. Es así. Entonces, estos son lo que hay que acordarse. El error de truncamiento local es proporcional a h al cuadrado. Y el error de truncamiento global, no lo estoy colocando acá, lo voy a hablar después, es proporcional a h a la primera potencia. Entonces, este es el local y el global va a ser proporcional a h a la 1. O sea que es más burdo, ¿sí? Es un error, es una peor medida. Como es coherente si yo sumo el valor local de orden h al cuadrado con otra cosa que no conozco, entonces al cuadrado, como resultado tengo algo más grande que es algo de orden de h. Vamos a mirar cómo se calcularon esos valores de errores globales y locales en esa tabla. El error global es muy fácil de calcular. El error global, siempre y cuando tenga este valor. Si no tengo, no se puede. Si yo tengo este valor, entonces hago la diferencia, por ejemplo, de este valor, 2 menos 4,5, todo dividido el valor verdadero, o sea, 2. Esa es la fórmula del error relativo, y si lo multiplico por 100, tengo este valor que está aquí. Pueden hacer este cálculo para cualquier otro elemento de esta columna. En cambio, este otro elemento se puede hacer de varias formas, el error local. Si yo quiero, puedo usar la fórmula que vimos antes, que decía que el error de truncamiento era proporcional a f' de x por h cuadrado sobre factorial de 2. Puedo ocupar esto. O puedo ocupar algo más preciso de esto. Le agrego más términos, el que es proporcional a la derivada segunda, y h al cubo, a la derivada tercera, y h a la cuarta, o sea, esta fórmula que está aquí. Si ocupa esta fórmula que encuentro aquí, puedo calcular de una forma más precisa el error local. Lo voy a hacer porque conozco la función y hago todos estos cálculos, me tengo estos números, pero para calcular el error de truncamiento local voy a necesitar el valor verdadero. El valor de verdadero sale de integrar la función inicial. La función inicial, acá la que tengo escrita, esta era la derivada. ¿Sí? Que si integro esta ecuación, tengo esta ecuación de acá, más este último valor que es el punto inicial, que es la constante de integración en este caso. Haciendo todo el cálculo yo puedo hallar todos estos valores. Lo importante aquí es mirar el orden, hacer un promedio de todo esto, un promedio de los valores absolutos, y mirar este número. Esto es lo importante. Este numerito que está acá, sin multiplicarlo por 100, es del mismo orden, o de un orden parecido a 0,5 al cuadrado. Esto es 0,25. Entonces, aquí estamos viendo que el error local es proporcional a h al cuadrado. Es proporcional a h al cuadrado. Por otro lado, el error local, perdón, global, esta columna que está aquí, si yo sumo todos estos valores,
siempre en valor absoluto y saco un valor promedio, obtengo 0,74%. ¿Sí? Ojo que esto está en porcentaje, por eso lo escribo de esta forma. Entonces, si miro solamente esta parte, sin multiplicarlo por 100, es del mismo orden que H. Acuérdense que H era 0,5. Entonces, 0,74 es un número del mismo orden que H. Y esto es lo que yo mencioné antes. Y acá va a quedar en limpio. El error de truncamiento local se estima como de orden de H cuadrado. El error de truncamiento global se estima como orden de H a la primera potencia. Esto es para el método de Euler. Ahora, tenemos también el método de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta es un método que se usa la misma premisa que el método de Euler. Necesito conocer la derivada y el nuevo valor de I es igual al valor actual más phi por H. Donde en este caso phi, ¿sí?, sigue esta función que está aquí. Es igual a una combinación lineal de estos valores de K, donde estos valores de K son pendientes. Entonces, cada una de estas pendientes, el K1, siempre se calcula de esta forma, es igual a la función f evaluada en xy, o sea, esta que está acá. K2 se calcula como una función de xy más un valor p, que es un parámetro, por h, y los valores de i salen del valor actual de i más q11 por k1, que recién calculé, acá, por h. K3 se calcula de esta otra forma. Fíjense que estas fórmulas son bastante complicaditas y acá esto es una coma. ¿Qué significa? Que f tiene este valor de x y este valor de y. La fórmula genérica de las k está aquí abajo. Todas tienen este valor de x y este valor de y. Hasta acá es el valor de y. Yo puedo elegir cuántas pendientes intermedias calculo. Entonces, si yo calculo solo una pendiente intermedia, tengo un método de Runge-Kutta de primer orden. Si utilizo dos pendientes, voy a usar la fórmula hasta K2, o sea, voy a quedarme hasta aquí nada más con el valor de phi. Voy a tener un método de Runge-Kutta de segundo orden. Si uso tres pendientes, voy a tener uno de tercer orden. Cuatro pendientes de cuarto orden. Y así sucesivamente puedo seguir hasta donde yo quisiera. ¿Por qué tengo estos valores P, Q? Bueno, estos valores P y Q salen y lo mismo que los valores A que están aquí para dar esta combinación lineal. No son cualesquiera, podrían ser cualesquiera, pero no son cualesquiera porque se eligen de tal forma aplicando aproximaciones en series de Taylor, expansión en serie de Taylor, de tal manera de que tomen algunos valores, especialmente los óptimos, los que me dan una solución interesante. Pero esencialmente pueden tomar cualquier valor. La búsqueda y la optimización de los métodos Runge-Kutta se hace a través de elegir los mejores valores de A, P y Q que minimicen distintos tipos de errores o hagan que necesite un número bajo de operaciones para tener una solución satisfactoria. Vamos a ver el método de Runge-Kutta de cuarto orden, es el clásico, es este que está aquí, esta es la fórmula.
donde aquí los valores de las A en la combinación lineal son 1/6 por 1, aquí es 1/6 por 2, 1/6 por 2, 1/6 por 1. Es de cuarto orden, por lo tanto tiene 4 valores de K. Y lo interesante es que en el valor de K2 y de K3 se parecen bastante, salvo por este coeficiente. ¿Sí? Nada más. El valor de K1 se calcula de esta forma, el valor de K4 se calcula de esta otra forma. Gráficamente, ¿cómo se entiende los métodos de Runge-Kutta? Este en particular y todos en general. Lo que hacemos es, a partir de este punto, que este es el punto inicial, queremos calcular el punto final. ¿Sí? A partir del punto inicial, usamos la primer pendiente K1, proyectamos y en el punto intermedio, ¿sí? En el punto intermedio porque acá dice un medio, nada más que por eso, porque los valores de P y Q valen un medio. En el punto intermedio tenemos este punto vacío, en este punto se vuelve a evaluar la función K2 de tal forma, perdón, la función f de tal forma de obtener la pendiente K2. Con la pendiente K2 vuelvo a posicionarme en el punto inicial, trazo esta línea y tengo este siguiente punto vacío. Evaluando la función f obtengo, con estos parámetros que estén aquí adentro, obtengo la pendiente K3. Esta pendiente K3 la llevo nuevamente al punto inicial, la prolongo, pero esta vez hasta el final, y tengo la pendiente, hasta el final es evaluado en el valor de x, y más 1. Tengo este otro punto donde voy a nuevamente evaluar una pendiente, la K4. Entonces, tomo la pendiente K1, K2, K3 y K4 evaluados en esos lugares y de esta forma, y hago un promedio, ¿sí? Un promedio o combinación lineal de estas pendientes. Esta combinación lineal es la que me va a dar finalmente la predicción del valor de I sub I más 1, que es el punto negro que está aquí. Fíjense que esta fórmula parece complicada, pero en realidad lo que estamos haciendo es tomar pendientes en distintos puntos dentro de este intervalo. Por eso los métodos de Runge-Kutta se llaman métodos de un paso. ¿Sí? O sea que tenemos información nada más de este entorno, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, nada más, y con eso hacemos la predicción del nuevo valor de la función. ¿Cómo es el algoritmo para el método de Runge-Kutta ejecutado en Octave o MATLAB? Estoy siguiendo más o menos la misma estructura que usé antes. Tenemos la función, el valor inicial de i, los extremos, el valor de h. Esta es mi vector donde guardo las soluciones. Cambié nada más el orden, ahora estoy guardando el valor de la variable en el primer lugar y el valor de la función en el segundo lugar, no al final, como hice antes. Esta es la única diferencia. Y dentro del bucle for voy calculando la pendiente K1 según la misma fórmula, la pendiente K2, la pendiente K3. Aquí hay una aclaración. Esta función está escrita de tal forma de que aquí en la derivada no haya la función i. O ustedes saben que la función i puede aparecer, y no esta carita que está acá, puede aparecer en la derivada. Esto muy bien podríamos tener más i al cuadrado o más i si quieren. Y esto es lícito. En ese caso, aquí la pendiente K3 debería escribirse un poquito distinto, ¿sí? Siguiendo la misma regla que vimos antes.
la pendiente K4, tenemos el lugar donde se promedian las pendientes, o sea, se aplica el método de Runge-Kutta. Almaceno el resultado, almaceno aquí el valor de la variable independiente y el de la variable de la función. Y también, con forma auxiliar, las constantes y el nuevo valor de i. Esto es auxiliar. Lo que sí es importante es guardar el valor de la función recién calculado aquí y seguir el bucle. Presento los valores y grafico la función. Y aquí vemos la función graficada, es la misma que vimos antes, la misma ecuación diferencial. Y vemos que esto se acercaba a los puntos donde la solución era exacta. Vamos a ver, comparar diferentes valores de h del método Runge-Kutta. Fíjense, estoy comparando el valor de 0,5 con un valor de h de 0,25. El resto no cambió absolutamente nada. Modifiqué algo nada más para hacer este gráfico. Para eso nada más agregué el bucle for, igual como hice antes en el caso de Euler, para graficar varias funciones. Y aquí tenemos, fíjense que cambiando el valor de h, prácticamente no cambia la solución. Hay un pequeño cambio, pero no se percibe en el gráfico. Esto es porque el método Runge-Kutta de cuarto orden para esta ecuación diferencial es muy bueno. Fíjense que nosotros tenemos acá una solución, una función de tercer grado. Eso quiere decir que la i es un polinomio de cuarto grado. Si este método Runge-Kutta es de cuarto grado, yo lo que tengo es una muy buena solución. Ya vamos a ver eso. Aquí estoy comparando el valor de Euler con el valor de Runge-Kutta de cuarto orden. Fíjense la diferencia. Los dos tienen el mismo valor de h. h es igual a 0,5. h es un valor que en general les vamos a dar, pero no siempre. En algunos casos ustedes van a tener que elegir algún valor de h adecuado. Bien, y esto es lo que les decía. Lo que nosotros podemos evaluar como error de un cálculo del cálculo numérico de una ecuación diferencial es el error de truncamiento local y o global. Entonces, en los métodos de Runge-Kutta de orden n, el error de truncamiento local se estima como de orden h a la n más 1. Y el error de truncamiento global se estima como con un error de h a la n. Por lo tanto, yo voy a poder tener aquí funciones de bastante precisas. Fíjense que cuando teníamos un valor, no está escrito acá, pero cuando esta función en el error de truncamiento, a ver si está acá abajo, no, en el error de truncamiento, cuando nosotros teníamos en el método de Euler, que esto era la derivada n o la derivada primera, teníamos que era proporcional también a h al cuadrado sobre 2 factorial. Esto era así para el método de Euler. Para el método de Runge-Kutta vamos a tener que esto va a ser n, esto va a ser n más 1 y esto va a ser n. Por lo tanto, en los métodos de Runge-Kutta, el error de truncamiento global, nosotros vamos a decir que esta es la derivada enésima. O sea que la i, si la función i es de orden, un polinomio de grado n más 1,
el método de rungecuta de orden n me va a dar una solución exacta. Y aquí, ¿sí?, podemos ver, ¿dónde estamos? Aquí. El método de rungecuta de cuarto orden tiene un error global de orden h a la cuarta. El método de Euler, que está aquí, vemos que tiene un error global de orden h. Y todos estos otros métodos, G1, punto medio, rastro del segundo orden, son casos especiales de métodos de rungecuta de segundo orden. Todos estos que están acá son de segundo orden. Todos estos tienen error de orden h al cuadrado. Solamente que algunos de estos, entre estos tres, por solamente mencionar estos, tienen menor error de truncamiento. El último en particular, el método de Ralston, tiene un error de truncamiento, está formulado de tal manera que el error de truncamiento es el mínimo posible. ¿Sí? En eso se diferencian esos métodos. Después hay otros más, el método de Runge-Kutta-Feldberg, que es de quinto grado, que utiliza algunas características de la ecuación de cuarto orden para hacerlo más fácil de calcular. Aquí tenemos otra comparación de varios métodos para el mismo valor de h. ¿Sí? Tenemos la función analítica, está aquí marcadita. Todos estos marcados en celeste son métodos de segundo orden. El método de Euler está aquí arriba. Pero lo interesante es que en errores relativos, si analizamos los errores relativos de diferentes métodos, en función del esfuerzo, el esfuerzo es la cantidad de operaciones que nosotros necesitamos para hallar toda esta función, desde aquí hasta el final. Ese es el esfuerzo. Resulta que el método de Euler baja de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que para bajar el error relativo de este valor a este valor, necesitamos mucho esfuerzo, y un esfuerzo equivalente, si usamos un método de Runge-Kutta de cuarto orden, que ya lo conocemos. Para el mismo esfuerzo, el método de Euler tiene mucho mayor error que el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, y esto encima se vuelve asintótico. Y no solo asintótico, en algún momento esto sí, ya está horizontal. O sea que por más esfuerzo que nosotros demos, no vamos a mejorar la predicción. Eso sin considerar el error de redondeo. El error de redondeo puede hacer que esto suba un poquito y empeore la cosa. Por lo tanto, la recomendación, si queremos mejorar, bajar el error en los cálculos, es mucho más conveniente cambiar de método, a un método Runge-Kutta de mayor orden. ¿Cómo usamos la computadora o MATLAB o las funciones nativas de MATLAB para calcular y resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, existen toda una serie de funciones nativas. Una de ellas es la OD45, que utiliza un método de Runge-Kutta de cuarto y quinto orden. Fueron cambiando los algoritmos, estos están optimizados y están hechos de forma adaptativa, o sea que el espaciado entre los puntos está adaptado, se juntan más puntos donde hay mayor cambio, mayor curvatura en la función. Y el método o la sintaxis para usar este comando es muy simple. Hay que declarar la función con un comando inline, puede ser, o puede ser una función anónima también. Hay que declarar el rango de la variable independiente. Este sería el rango de la variable independiente. Y el punto inicial. Esto es el punto inicial de
y, o sea, la variable dependiente. La variable dependiente y la variable independiente se guardan aquí en un vector donde la cantidad t guarda la primera, guarda la variable independiente y la segunda la variable dependiente. Se grafica con un plot y tenemos la gráfica de la función y aquí se puede analizar. Además, los valores están almacenados en t y en i y se pueden procesar para otras cosas. Si uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales, podría ser que ese sea el caso. En este caso tenemos tres ecuaciones diferenciales, estas son las que tenemos aquí. Estas son las condiciones iniciales para cada una de estas funciones. Aquí hay un error. Esto sería x2 y esto sería x3. Y esto se declara de la siguiente forma. Se puede declarar todo en la línea de comando o con funciones como vimos antes, inline o anónimas. O lo más cómodo y que yo recomiendo es crear una función de esta forma. Una función donde hay dos variables t y x con los parámetros que necesitemos, o se le puede dar directamente los valores a la función aquí. Lo importante es que en esta función todos los parámetros tengan valores numéricos que hayan sido declarados antes. Y lo otro importante es que las variables en MATLAB o Octave se escriben en forma vectorial. El segundo componente aquí van a ser las variables o funciones que yo quiero, variables dependientes o funciones que yo quiero calcular. Entonces, una de ellas va a ser la variable x1, la variable x2 y la variable dependiente x3. Es muy importante no mezclar mayúsculas con minúsculas porque puede dar error y esto cada una de estas funciones se indica con un índice que es el índice de MATLAB para una columna distinta. ¿Sí? Perdón, es una fila distinta. Entonces, es importante que no ocupemos los símbolos habituales, sino tenemos que usar un vector de variables. Una vez guardada esta función, se puede modificar muy fácilmente. ¿Sí? Fíjense que cada función está escrita acá en una línea. Si es más larga, se pueden poner sus puntos suspensivos. Y lo importante es esto está cerrado entre corchetes. Cuando invocamos la función está recién definida con el mismo de 45. Definimos el rango de la variable independiente y los valores iniciales de cada una de la x1, x2 y x3 según el dato que nosotros necesitemos. Esto se guarda en los vectores x e y y después graficamos. Hacemos un plot de alguna de las x versus el tiempo. Aquí hay una a modo de ejemplo. Y ahí ya tenemos la información como para procesar y analizar esta función. Bueno, aquí terminamos el bloque y